Buenos días, somos el equipo 4 del grupo 25. El día de hoy hablaremos de la guerra de las Coreas. Esta guerra inició hace más de 70 años y aún sigue vigente. Le voy a ceder la palabra a mi compañero Denzel para que nos explique más sobre este conflicto. Sí, claro, pues la guerra de Corea fue un conflicto armado que tuvo lugar, pues, más o menos por 1950 y 1953. Se enfrentó Corea del Norte y lo que es Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte estaba apoyado por China y la URSS, la Unión Soviética, y pues Corea del Sur estaba apoyada por la ONU y por Estados Unidos. Esta guerra tuvo fin en 1953, pero por un armisticio, o sea, un cese al fuego. Nunca hubo un trato de paz oficial, así que en teoría siguen en guerra. Terminó. Como sabemos, la guerra de Corea terminó en un acuerdo en 1953 donde establecían una frontera militarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, conocida como la línea de la demarcación. Además de que en la guerra de Corea no solo es vista como una confrontación que no solo dividía la península coreana, sino que también en una parte acentuaba las rivalidades globales. Sin embargo, las causas del conflicto se remontan al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la península de Corea había estado ocupada por Japón. Fue dividida en dos zonas de influencia: el norte, respaldado por la Unión Soviética, y el sur, apoyado por Estados Unidos. Dicha división inicialmente estaba pensada temporalmente, rápidamente, debido a la rivalidad de todo lo que conllevaba la Guerra Fría entre los gobiernos, pues no se generaba por el bien de ambos gobiernos. Estaban tratando de reunificar la península de Corea, pero estas mismas estaban bajo diferentes regímenes, como el norte, que estaba apoyado por un régimen más comunista, y el sur, que era más capitalista. También podríamos ver esta guerra desde un punto economista, un punto económico, ya que la situación en Corea no era muy favorable. Y era una guerra entre dos sistemas, el comunista y pues el capitalista. Y no solo eran las ideologías, sino también ver cuál Corea tenía más avance económico después de la colonización de Japón. También tendríamos que considerar el impacto social que tuvo esto, pues la población coreana estaba profundamente dividida por estas influencias externas. Hubo un gran resentimiento por la ocupación japonesa y el colapso de esa autoridad dejó un vacío que las ideologías opuestas llenaron rápidamente. Y ya de aquí podemos ver cómo la guerra estalló y Corea del Norte avanzó rápidamente hacia el sur. Esto sucedió, si no mal recuerdo, en 1950, por junio. ¿Cómo creen que respondió ante esto la comunidad internacional? La ONU, liderada por Estados Unidos, decidió intervenir para defender a Corea del Sur, dada que apoyada por el general MacArthur, organizó el famoso desembarco de Incheon, que permitió que las fuerzas aliadas puedan recuperar el sur y empujar a las tropas norcoreanas hacia el norte. Sí, pero de hecho cuando las fuerzas aliadas cruzaron el paralelo 38, China intervino. Algo así como Mao Zedong, creo, pues temía más que nada que los aliados occidentales se acercaran demasiado a su frontera. Envió un ejército, así que pues por eso envió un ejército masivo a apoyar al norte, y ahí fue cuando pues China intervino más que nada. Esto es lo que llevó más que nada al estancamiento en la guerra. Desgraciadamente, este estancamiento fue brutal, ya que millones de personas, tanto soldados como civiles, perdieron la vida, y las líneas del frente apenas se movieron en los últimos años del conflicto. Las condiciones de vida para los coreanos fueron terribles durante esos años, ya que las potencias que intervenían en este conflicto eran demasiado grandes. Y pues esto también
afectó, o sea, no solo afectó económicamente, sino que afectó las estructuras de cada países, porque, o sea, la guerra provocó que perdieran muchos edificios. No solo fue una pérdida económica, sino también de infraestructura y de personas. Pero aún así, o sea, Corea del Sur, que fue la que más se vio dañada, pues logró reconstruirse, ya que Estados Unidos lo apoyaba en gran parte. A pesar de que hubo un arreglo, por así decirlo, que terminó con la guerra en 1953, hoy en día no existe ningún tratado de paz o algo que lo avale. ¿Cómo creen que afectó esto a la sociedad coreana? Pues la división sigue siendo una herida abierta para las familias, ya que fueron separadas durante la guerra y hasta hoy en día muchas no han podido reunirse o estar de nuevo juntas. La zona es militarizada en un símbolo de esa división y la situación de Corea del Norte sigue siendo un enorme desafío humanitario. Bueno, también como para darlo de un contexto geopolítico, la guerra que se consolidó en Corea por la presencia de Estados Unidos en Asia, bueno, le dio mucho visualización, por así decirlo, a este mismo país, considerando que Corea del Sur se volviera un aliado clave, mientras que Corea del Norte se desarrolló con un régimen, como ya mencioné, más comunista, bajo la dinastía de Kim. Y pues como dices, o sea, la Corea del Sur logró más bien dicho un milagro económico, ya que después de la guerra le fue muy bien en décadas posteriores. Esto gracias en gran parte a los estadounidenses. Y pues la Corea del Norte permaneció aislada y empobrecida hasta el momento y sigue así. Desde el punto de vista político, la guerra de Corea fue una advertencia de cómo los conflictos locales pueden llegar a convertirse en conflictos globales cuando las grandes potencias se involucran, ya que pues nadie tiene control sobre eso más que los propios países. Fue uno de los primeros grandes enfrentamientos de la Guerra Fría y sentó un precedente para otros conflictos como Vietnam. Sí, así es. De hecho, o sea, esta guerra dejó como lección que pues existen límites para la intervención militar y lo importante que es buscar una solución diplomática por sobre todo. Pues hoy en día las tensiones en la península coreana pues siguen siendo un recordatorio de que pues, el conflicto nunca se resolvió por completo, como por ejemplo actualmente creo que se mandan como bolsas de basura y audios de K-pop y cosas así, como respuesta a los ataques de Corea del Norte. Antes de cerrar, nos gustaría pues compartirles una solución acerca de este problema, la cual sería la intervención humanitaria y la reconstrucción, ya que esto nos daría un enfoque más humanitario, ya que habría ayudado a reconstruir Corea del Norte y Corea del Sur en conjunto, así mejorando las condiciones de vida en ambos países y reduciendo las tensiones ideológicas que alimentaban el conflicto a hacerlo más grande. Para terminar, ¿a alguien le gustaría resumir o decir una opinión o algo clave que hayan notado de este tema? Pues para mí la lección más importante yo creo que es cómo los conflictos locales pueden tener importancia en todo el mundo. O sea, pueden tener implicaciones globales cuando una superpotencia interviene. Yo diría que es la importancia de la diplomacia. Sin un verdadero tratado de paz, el conflicto en Corea sigue siendo una fuente de tensión constante, ya que nunca se firmó nada, lo cual sigue siendo una guerra, como quien dice, en pausa. Y pues esta guerra mostró dos puntos de vista diferentes, o sea, dos de cada nación, porque por decir Corea del Sur, después de la guerra le fue bien, contó con el apoyo adecuado, pero Corea del Norte terminó aislada y pues esto también afecta de manera económica, el cómo llegan los productos o salen de estos países. Bueno, también yo quisiera mencionar que una guerra por así decirlo, entre una nación puede llegar a ser tan grande como lo fue en esta ocasión,
cuando intervienen en esta misma, por así decirlo, los países con más poder sobre estos mismos. O sea, no sé si me doy a entender, pues. Concluyendo desde una perspectiva social, el conflicto subraya el impacto devastador que la guerra tiene en la gente común, dividiendo familias y dejando cicatrices que tardan generaciones en sanar. Y como conclusión, aunque sabemos que la guerra de Corea tuvo muchas consecuencias y una de las principales fueron las inmensas cantidades de muertes que hubo, sin embargo Corea puso fin a la guerra, aunque pues tenemos en cuenta y tenemos claro que en la situación política no quedó resuelto 100%. Para concluir, pues quiero dar las gracias. Gracias a todos por sus opiniones. Con esto concluimos el podcast. Muchas gracias por escuchar.